justamente la transparencia y la rendición de cuentas en los gobiernos municipales me parece que merece ciertas reflexiones de ahí cuál es su importancia. Es una muy breve presentación de máximo 20 minutos que voy a tratar de cumplir a cabalidad en no pasarme el tiempo. En primer lugar, vamos a empezar al revés de lo que es el título. ¿Por qué los gobiernos municipales son estratégicos para la transformación? Desde mi punto de vista hay tres elementos por los cuales no es cualquier tema el que la transparencia y la rendición de cuentas se haga en lo local, sino que es fundamental y es estratégico más que en ninguna otra escala, me parece a mí, para abonar a la transformación. La primera tiene que ver con la escala política en la que se hace o no se hace iniciativas y formas en las cuales la rendición de cuentas se lleva a cabo, es decir, una relación cara a cara con la ciudadanía en la cual prácticamente nos podemos conocer, nos podemos, podemos interactuar y podríamos, por lo tanto, también ver la importancia en un segundo elemento que son las políticas estratégicas que en esta escala, que es el municipio, se llevan a cabo. Pongo solo 4 de las que me parecen más destacables. Primero, el agua potable y el saneamiento. Segundo, la ciudad ciudadana. Tercero, cómo se gestiona el desarrollo y el territorio en su conjunto. Y tercero, la gestión de residuos. Hay varias más, pero estas tareas que son directamente afectan a la vida cotidiana de la mayoría de nosotras y de nosotros, es por lo cual las políticas que se hacen en lo municipal son estratégicas. Y en tercero, una cuestión política, una cuestión de desarrollo de conciencia política y de capacidades que tendría que tener cualquier movimiento transformador, y es pensar lo local como una escuela de ciudadanía, pero también, cuidado, una escuela de gestores democráticos. Me parece a mí que lo local, en este sentido, abre posibilidades de innovación como muy pocas otras escalas lo permiten. Luego, me parece también importante dejar claro qué es lo que nos parece a nosotros que la rendición de cuentas tendría que ser, y hemos quitado ese manto, digamos, que se ha utilizado para poder decir que rendir cuentas es exclusivamente informar lo que se hizo, ¿no? Es decir, la rendición de cuentas como el informe de gobierno. Y es algo más complicado o algo más sencillo de entender si lo vemos de una manera esquemática. Rendir cuentas realmente no solamente es explicar lo que se ha hecho, sino además es el que haya consecuencias de esa explicación de lo que se ha hecho. Rendir cuentas finalmente tiene una lógica en la cual buscamos mantener democrático el ejercicio del poder. Es decir, un poder que se constituyó democráticamente, necesitamos tener mecanismos eficaces, mecanismos eficientes para mantener democrático este poder. Y en este pequeño gráfico lo que estamos viendo es un ciclo que se repite, se puede repetir anualmente, se puede repetir trienal o cuatrienalmente, dependiendo del gobierno al que estemos hablando municipal, pero empezamos con un punto en el cual el gobernante define y publica lo que piensa hacer, es decir, traduce lo que fue su propuesta de campaña con la cual ganó las elecciones y mantiene entonces ese tipo de iniciativas en la traducción de un plan y un presupuesto. Cuando se lleva a cabo de cierta forma como un resultado esperado frente a un resultado alcanzado, lo que hace ese gobernante, esa gobernante, es explicar la diferencia entre lo que yo dije que iba a hacer y lo que yo efectivamente pude o quise o logré hacer. Y es ahí donde la ciudadanía ya no solamente conoce lo que les estás diciendo, sino que además tiene la posibilidad en un régimen democrático, en una lógica de gobierno representativo, identificar esa diferencia y evaluar si efectivamente las razones por las cuales la diferencia entre lo que dijiste que ibas a hacer y lo que realmente hiciste se convierte en una premisa en la cual la ciudadanía puede premiar o castigar, y de ahí entonces ese vínculo en una flecha roja en la cual puede premiar con el apoyo político para repetir el mismo partido, la coalición o la persona que quiera repetir o que quiera o que necesite ser echado fuera del poder. Es decir, el mecanismo del gobierno representativo permite que la rendición de cuentas no sea exclusivamente entonces publicar lo que pasó, sino justificar las diferencias entre lo que pensábamos que se tenía que hacer y lo que efectivamente se llevó a cabo. Y segunda idea, un poco también esquemática, pero que nos parece importante entender los cómo de esta rendición de cuentas en el gobierno municipal, tiene que ver con la transparencia y la rendición de cuentas, pero también con la lógica en la cual esto se lleva a cabo. Y vamos a terminar con 2 ejemplos que nos parecen muy ilustrativos
para vernos como en ese espejo de otras experiencias justamente fuera de México. Sería un atrevimiento de mi parte comentarles a ustedes que son ediles, ¿no? Que están llevando a cabo esa ardua tarea, o al público que nos está escuchando, sino más bien lo que quiero es poner como ejemplos de referencia para que podamos entonces pensar de manera conjunta qué de estos esquemas puede servir. Si lo vemos entonces de la transparencia anterior a la transparencia actual, mantenemos en amarillo esa lógica de lo que hacen o lo que tienen que presentar los gobernantes municipales en la práctica. Un plan de gobierno que se traduce en metas, ¿no? En lo que vamos a hacer, que hace posible un seguimiento y que permite con este seguimiento, elaborar una evaluación de lo que se hizo o lo que no se hizo. Y esto es importante no solamente para la gestión del propio gobierno municipal, sino también para una gestión democrática. Es decir, una gestión democrática no solamente por el origen, insisto, es decir, cómo fue constituido a través del voto libre, secreto, ¿no? Etcétera, con las reglas del gobierno representativo, sino que se ajuste democráticamente también como gobierno a este seguimiento en contra de la opacidad, este seguimiento de lo que realmente sucede a través de algo que sea comprensible por parte de la ciudadanía. Entonces, si ustedes ven esa parte superior de lo que sean los pasos lógicos de lo que es el ejercicio de gobierno, van a ver inmediatamente después cuáles serían entonces los pasos lógicos de cómo se va transparentando ese ejercicio del gobierno para mantenerse democrático. Se publica entonces el proyecto, se publican los planes, programas, metas, acciones, se publican avances de lo que se hace a partir de esos planes, programas y metas, y después se da cuenta de la gestión. No solamente se describe lo que se hizo, sino se justifica lo que se hizo de más, lo que se hizo de menos, lo que se hizo diferente y lo que no se hizo, ¿no? Esa lógica de transparencia, digamos, es suficiente. A mí me parece que no. Necesitaríamos también proveer a la ciudadanía de ciertas herramientas en las cuales su participación ya ahí aparece con un color morado, en los cuales la transparencia se va enlazando en esos diferentes pasos con ciertas formas en las cuales la rendición de cuentas va a poder llevarse a cabo, es decir, el control democrático de ese poder. La publicidad del proyecto que se va a traducir en metas tendría que contar con un diálogo de ese plan, es decir, de qué manera lo que es mi proyecto de gobierno se traduciría en esas metas, tendría que dialogarse con un plan. De qué manera esas metas se elaboran en un plan, efectivamente también podría llevarse a cabo a partir de la participación, no solamente explicando o dejando en espacios públicos lo que pienso que se va a hacer o comentándole lo que se va a hacer, sino que la propia ciudadanía que va a ser afectada por esos planes, por esas metas, efectivamente pueda participar, ¿no? Si los planes de gobierno, los planes de desarrollo real y efectivamente dialogados con la ciudadanía. Cuando nosotros damos el seguimiento, necesitamos entonces que esos planes y esas metas sean traducidos en indicadores. Es decir, el plan en el área, por ejemplo, de seguridad se traduce en desarrollo de la policía de proximidad. Perfecto. ¿Cuáles son los indicadores para ver que en los barrios, que en las colonias, que en los distritos efectivamente está siendo llevado a cabo aquello que se planificó con datos actualizados? Para que entonces la ciudadanía pueda, en el último momento, en el espacio de lo que sea el control democrático, llevar a cabo en elaboración de datos de ese resultado lo que decíamos en la transparencia anterior, es decir, premiar o castigar lo que se supone que teníamos que hacer, y si no fue hecho, veamos que la justificación es suficiente como para poder premiar o castigar. ¿Cuáles serían ejemplos en otras latitudes que nos parece que podrían ser interesantes para poder repensar digamos, un estándar mínimo de los gobiernos de la transformación, una transformación democrática de los gobiernos municipales? Les ponemos sobre la mesa dos, lo que sería el plan de metas de la ciudad de Sao Paulo, y segundo, lo que sería la plataforma híbrida de participación de CIDIM en la ciudad de Barcelona. Este primer ejemplo, entonces, tiene que ver con la ciudad mayor, la más grande ciudad de nuestro país hermano Brasil, que es más o menos de las dimensiones en su área metropolitana de la Ciudad de México. Eso es una megalópolis realmente. Y lo que pasó ahí es algo que se puede tomar como ejemplo en una ciudad muy compleja, pero que también se podrá llevar a cabo en municipios mucho más pequeños. ¿Qué es lo que tenemos como referencia en el caso de Sao Paulo? Lo que se conoce como ley de metas.
En el año 2007 se impulsó desde una red de movilización democrática y de base que se llama Red Nosa Sao Paulo, es decir, nuestra Sao Paulo, nuestra ciudad, lo que se aprobó en el inicio, en el inicio del 2008, como una enmienda a la constitución de la ciudad. En Brasil, los municipios tienen estatus constitucional. ¿Qué es lo que se aprobó en esa ley de metas? Que el alcalde o la alcaldesa, quien fue elegido para gobernar la ciudad, presente las metas de su gestión de 4 años, que es allá los periodos de las presidencias municipales, las alcaldías, máximo 90 días después de asumir su periodo de gobierno. Y si no lo hace, por esa ley se vuelve inelegible para cualquier otro tipo de gobierno. Las metas deben de ser compatibles con su programa electoral, es decir, no se puede sacar de la manga algo que no ofreció en su plataforma electoral, y las metas tienen que tener prioridades, acciones estratégicas e indicadores conforme a principios del desarrollo sostenible. ¿Qué son las metas? Son metas que pueden cuantificar por sector y por espacios más pequeños que toda la ciudad, subalcaldías o distritos, que se discuten con la población públicamente en audiencias, incluso a nivel menor, lo que serían alcaldías y divisiones anteriores más pequeñas que las alcaldías, y además se tiene que informar el avance de metas a nivel semestral y anual, es decir, lo que yo te propuse que iba a hacer, lo transformo en metas, esas metas se traducen en algo que es cuantificable y que yo como ciudadano o ciudadana pueda ver en la realidad, y después lo informo semestral y anualmente. Este es el ejemplo del año 2007, en el cual la versión preliminar de las metas, por ejemplo, que fueron 5 ejes, 50 metas, 69 proyectos y 43 líneas de acción, 433 líneas de acción, se traducen después de su debate con la ciudadanía en esto, que son 5 ejes, 53 metas, 71 proyectos y 487 líneas de acción. Y aquí está un ejemplo de lo que serían los meses en los que eso se lleva a cabo. En enero y termina en agosto. ¿Cuál sería el resultado tangible que puede ver la ciudadanía en esta lógica? No sé si es muy pequeño, pero ahí lo que tenemos es un ejemplo de meta, la meta 5, que es implantar 16 servicios de salud bucal de atención básica especializada en la red de urgencia y emergencia. Se dice que la meta son ese número de implementación con indicadores que estarían disponibles aquí en detalle en qué subregiones de la ciudad, y el informe a lo que está sucediendo a lo largo de los semestres. Al momento llevan 9 de esos 16. Tienen hasta finales del año 24 para poder llegar a esos 16. Y podrían aquí en la plataforma que ustedes pueden consultar, que está ahí en la primera transparencia que les enseñé, esta cuestión de los mapas, en dónde están llevando a cabo, cuáles faltan, etcétera. Es decir, elementos para que la ciudadanía sepa lo que se ha hecho y lo que falta por hacer, en qué lugar y en qué plazos, con qué recursos, etcétera, etcétera. Ese es un ejemplo que me parece importante respecto a la posibilidad de rendir cuentas, pero también de la ciudadanía de tener información suficiente para poder vigilar y en su momento castigar o premiar una gestión local cercana de un gobierno municipal democrático. El segundo ejemplo es una lógica que también me parece interesante conocer, que tiene que ver con un impulso de lo que sería el desarrollo de las capacidades de participación a nivel local en una ciudad como Barcelona, que tiene sí esa referencia de una ciudad cosmopolita, tecnológicamente desarrollada y con un alto nivel de turismo y de vida, pero también áreas subdesarrolladas con violencia, con enormes desigualdades, y que a partir de su ejemplo concreto podemos ver formas de participación híbrida, es decir, que tenga mecanismos digitales, pero también sin que tomen el lugar de la participación cara a cara. Y me parece importante porque me parece que hacia ahí también tiene que ir un segundo estándar de lo que serían gobiernos municipales para la transformación. Es decir, dotar de herramientas y de posibilidades de participación para personas que no pueden estar como participantes de tiempo completo, para información una vez producida que esté a la mano de cualquier persona que quiera acceder a ella, y tener otros canales que no son solamente los presenciales, y que los presenciales se alimenten de estos virtuales. Esas antecedentes tienen que ver con lo que es el gobierno
del gobierno del partido político Barcelona en Común, y la herramienta Decidim Barcelona, que en otras ciudades, incluso en la Ciudad de México, en su versión plaza pública, es que se utiliza esta misma plataforma, tiene la posibilidad de hacer iniciativas, procesos, órganos y consultas, es decir, lógicas en las cuales la ciudadanía haga, por ejemplo, consultas, ¿no?, sobre un tema determinado, procesos como, por ejemplo, el presupuesto participativo, iniciativas, por ejemplo, de ley o reglamentos ciudadanos, y órganos que serían los consejos y comités, ¿no? Es decir, esas son las 4 grandes formas en las cuales la participación se puede hacer de manera híbrida con este tipo de herramienta. Y hay cierto tipo de componentes que se pueden ir actualizando dependiendo de estos espacios de participación, encuentros, propuestas, encuestas, etc. Rápidamente, si lo vemos de arriba abajo, con el gobierno arriba y la ciudadanía abajo, pues tenemos formas que son más, digamos, utilizadas por el gobierno, como los procesos y los órganos, pero también iniciativas que pueden ir desde la ciudadanía hacia el gobierno, que tiene que ver con las consultas, que tiene que ver con las propuestas, con las formas en las cuales los encuentros presenciales no solamente puedan ser utilizados digamos, fortalecidos por quienes tienen el tiempo y la forma de estar en esos encuentros presenciales, sino también quienes no estuvieron ahí pueden enterarse en tiempo real y tener una referencia para cuando puedan estar presencialmente en los procesos vía esta plataforma virtual. Un par de ejemplos. El programa, por ejemplo, de actuación municipal, que sería el equivalente al Plan Municipal de Desarrollo, el primero que se hizo en el año 2016, se hizo híbridamente, con espacios de encuentros cara a cara, pero también con propuestas, debates y visualizaciones de esas propuestas en la plataforma Decidim Barcelona. Es un ejemplo muy interesante que además en este momento tenemos un segundo ejemplo masivo que hizo el gobierno brasileño para lo que sería su plan de desarrollo a nivel nacional con esta misma plataforma. Es una plataforma que permite ese nivel de desarrollo potente de la participación híbrida. Y el segundo, les pongo un ejemplo de lo que sería el consejo escolar municipal de un distrito, de una alcaldía, que sería 9 barrios, ¿no? 9 barrios. Y ahí también lo mismo, se ven ejemplos de los calendarios, el centro electoral, las sesiones, ¿no?, los órdenes del día, lo que se discute en la misma plataforma. Me quedan 2 minutos para pasarles las últimas 2 transparencias y que son 6 muy breves reflexiones que quiero compartir con ustedes. Primero, me parece que la participación institucionalizada es necesaria para llevar a cabo justamente, no como discurso, sino como práctica, con consecuencias, la transparencia y la rendición de cuentas. Es decir, involucrar diferentes puntos de vista de la ciudadanía en esa participación, el control democrático de gobernantes y servidores públicos y la colaboración entre gobernantes y gobernados. Me parece, en segundo lugar, que la coexistencia con otras formas de participación es necesaria. Es decir, la participación institucionalizada no debe tomar el lugar de toda la participación, sino tiene que formar parte de lo que necesite justamente la participación desde abajo y también el control democrático de los gobiernos municipales democráticamente electos, mantenerlos democráticos. Tercero, no es cualquier forma en la que esta participación para la transparencia y la rendición de cuentas se tenga que llevar a cabo, sino que tendría que tener ciertas reglas básicas, que ahí pongo 3 ejemplos de reglas básicas, ¿no?, para que realmente no hablemos de una simulación de participación y de control democrático, sino realmente de ciertas características mínimas que tendría que ser nuestro estándar, nuestro piso de cómo construir transparencia y rendición de cuentas en el ámbito municipal. Me parece que tiene que ser una política de Estado, es decir, necesitamos identificar compromisos, reformas legales e implementaciones institucionales para que no dependa de si mi compañera de Morena del norte, del sur o del este o del oeste lo quiere o no hacer, sino que sea institucionalizado de tal manera que haya ese estándar, como digo, de impulso a la participación con consecuencias. Me parece que tiene que haber mecanismos articulados al gobierno representativo, no es en lugar del gobierno representativo, sino junto al gobierno o con el gobierno representativo, lo que tiene que haber en el caso de lo que sería el trabajo de la participación para el control democrático. Y finalmente, 3 principios que encontramos en estos ejemplos que puse sobre la mesa, que son
formas de participación abiertas y transparentes son trazables, es decir, necesitamos ver lo que se ha hecho y que nuestra energía en la participación se traduce o no en cierto tipo de formas de control democrático y de participación que da al gobierno democrático elementos para su mejora y como parte de una construcción colectiva.